Estamos acá reunidos el hermano Antón Marquiegui y yo, la profesora Jennifer García, directora de la Escuela de Trabajo Social, en el marco del proyecto de investigación que estamos desarrollando con la Asociación Venezolana de Educación Católica para conocer y evaluar los proyectos de responsabilidad social o los proyectos especiales de la ABEC. Tengo la referencia, el contacto con el hermano Antón Marquiegui a partir de una conversación y una reunión que tuve con la licenciada Reina Rojas, quien es la persona que se encarga de dirigir estos proyectos en la beca. Entonces, bueno, esto es una conversación más que una entrevista. La idea es conocer desde el punto de vista vivencial, desde el punto de vista, sobre todo de la experiencia, las características, los aspectos que tienen que ver con estos proyectos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quiero sobre todo dejar claro que a pesar de que hay unas preguntas definidas, estamos totalmente abiertos a recibir mayor información, mayores elementos para profundizar y conocer estas experiencias. Entonces ya le doy la palabra entonces al hermano Antón Marquiegui. Buenas tardes, profesora Jennifer. Qué bueno que podamos tener una conversación sobre esta iniciativa de los proyectos de iniciativa social, de relacionamiento con la empresa. Y quisiera iniciar pues, contextualizando un poco mi postura en este momento. O sea, estamos en el año 21 y me tocó la Asociación Venezolana de Educación Católica entre los años 2003, 14 años de diferencia y de distancia. Disculpe, entonces, la precisión hermano, en los números, no pues no la voy a tener. No lo escuché los últimos segundos. Hubo una interferencia y si pudiera repetir, se lo agradecería mucho. Bien, muy bien. O sea que yo estuve en la ABEC hasta el año 2007 y estamos en el año 21, ¿sí? Entonces, lo que voy a hablar es de mi experiencia sin poder precisar pues, datos cuantitativos, que eso pues reposan en la unidad de proyectos de la BEC, año por año. Entonces, sí quisiera contextualizar los inicios de los proyectos en la ABEC. Hubo unos momentos en que los colegios que están afiliados a la ABEC pues vieron la necesidad de mejorar, de contactar con otras iniciativas diferentes a las del convenio con el Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces se nos invitó a una reunión, creo que fue en las oficinas de Benancham, con otras organizaciones y presentamos qué era la BEC, qué hacía, dónde estaba, y las personas que participaron en esa reunión nos regañaron, ¿sí? Yo por lo menos estaba como representante de la BEC
y sentí que me hicieron una señalización que resumidamente podríamos decir, ¿y ustedes dónde estaban? Si es una asociación que lleva ya más de 50 años y ¿dónde estaban? Y esa llamada de atención nos hizo bueno, Perdí la conexión por 3 segundos, discúlpeme. Es que bien. a veces cuesta un poquito acá en Caracas la conexión, pero Sí, 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 ya. Bueno, caímos en la cuenta de que teníamos que visibilizar los servicios educativos en las comunidades en donde estábamos insertos y en la sociedad civil. Entonces, a partir de ahí, ABEC descubrió que había miembros que sí estaban dentro de una dinámica de proyectos y la ABEC no participaba. Estaban afiliados, entonces eran, eh, tenían sus... nuevamente, hoy Seguimos, pues, sí, está luciendo sí, sí. servicio de internet aquí, pero seguimos. Lo perdí 3 segundos nuevamente. Bueno, veíamos que sí había centros y asociaciones que tenían ya esa práctica asimilada, pero un colegio afiliado a la BEC que no esté en una asociación más grande, pues se le hace prácticamente imposible hacer las gestiones para que los contactos con la empresa o con algunas asociaciones o ONGs de fuera del país, pues no tienen elementos, o sea, no hay personal que esté preparado, las funciones de cada persona que está contratada en el colegio ya están muy sobresaturadas. Entonces, vimos la necesidad de que en la ABEC se empezara un programa de atención y relacionamiento de los colegios con otras instancias para pues beneficiar y mejorar los servicios educativos que se tenían. Eso fue lo que dio origen a que haya una oficina de proyectos en la BEC. Sin embargo, esa oficina desde el principio se planteó la necesidad de formar los centros que así lo desearan de agentes que pudieran tramitar esa gestión de acompañamiento o de asociación dentro de sus programas de responsabilidad social. Pues encontraron que los centros de la BEC eran centros que tenían todas las características para calificar en lo que ellos estaban programando y estaban proponiendo. Entonces, esa oficina de proyectos unía la empresa o la institución que quería aportar algo a la sociedad de una manera que tuviera trascendencia y transparencia también. Entonces la uníamos con el colegio y esta oficina preparaba los proyectos para que la asociación o la empresa los pudiera recibir, entraran dentro de sus pues, cánones de funcionamiento, por decirlo así, o parámetros, y luego también esa oficina hacía
de supervisión de la ejecución de los proyectos. Es decir, que la BEC, a partir de ese momento, primero abrió el panorama de sus actividades. Ya no estábamos únicamente atendiendo a los centros educativos y a las seccionales. O sea, la BEC tiene un sistema organizativo que la BEC, y también hay una BEC a nivel regional. En Caracas, concretamente, pues había 4 seccionales en aquel momento, ahorita son 3, me parece. Bueno, y así, en total pues son más de 20 seccionales. Entonces, primero, esa unión de los intereses del centro con la empresa, por ejemplo. Entonces, la BEC empezó a hacer como mirando hacia afuera a ver qué empresas y qué programas tenían de apoyo a la educación. Entonces, pues hemos entrado en cosas muy bonitas en las que, por ejemplo, había empresas que querían becar a muchachos y a escuelas. Entonces, nos decían, bueno, preséntenos varias escuelas con estas características. Entonces, la oficina de proyectos, la BEC, le presentaba a esa empresa, pues mire, hay de este tipo, hay esta escuela aquí en el Zulia, en Caracas, en Lara, en Sucre, y según los análisis de la empresa, pues decían, hemos otorgado tantas, tantas y tantas, ¿sí? Nos ponía a la BEC en constancia o al tanto de eso, y la BEC hacía de intermediario. Y al mismo tiempo, pues informaba a la empresa con quién tenía que hablar en la escuela, quiénes eran los muchachos, cuáles eran las condiciones de las familias, etc. O sea que siento que fue un aporte muy bonito, que las escuelas, por su cuenta solamente, pues no pudieran haber tenido acceso a esos beneficios. O sea que la BEC como tal, pues amplió la visión. También en aquel momento asumimos como un objetivo de atención las casas hogar, que descubrimos que estaban en la BEC, pero prácticamente como no tenían matrícula en el Ministerio de Educación, pues no se las contabilizaba, como que estuvieran ahí arrimaditas, ¿no? Entonces, diseñamos un sistema de afiliación de las casas hogar. Casas hogar son centros que tienen un internado que permite que estudiantes que están en situaciones pues, de familias vulnerables o con poco acceso geográfico a la educación y están pues, atendidas en los internados que requieren pues, atención de 24 por 27, 24 por 7 y con todas las comidas del día y todas las atenciones incluso en épocas de vacaciones, ¿no? Entonces, vimos que esos centros pues, necesitaban una atención diferente a la que el convenio otorgaba a los colegios que daban clases, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues se amplió el target, ¿sí? Los destinatarios de esa atención. Y hubo pues, proyectos que, por ejemplo, para atender las casas casas hogar, iniciamos contactos para ver si podíamos optar en Venezuela, en las grandes ciudades, con un banco de alimentos que en otras ciudades, ¿no? Pues se establece una sociedad de los supermercados fuertes
descartan alimentos que todavía están vigentes, pero su fecha de caducidad es muy cercana. Entonces, para no caer en la venta de productos que ya se les ha caducado, pues 2 días antes o 3 días antes los sacan de los estantes y van a ese banco de alimentos. Entonces, en otros lugares donde la solidaridad buena fuente de alimentos para estas casas y otros servicios que hay en la sociedad también, ¿no? Que atienden a gente mayor, gente que está en la calle. Entonces, ese, por ejemplo, yo puedo decir que no lo logré, no, yo estaba en aquel, no logramos interlocución para poder vender ese proyecto, porque a veces hay una idea que puede funcionar en unos ambientes sociales y en otros pues no, porque no hay un sustrato. Se ve que bueno, eso sucede. Otro también fue con ayuda de unas telefónicas, pues que había en Venezuela. Saben que cada año, ya, volvemos. Sí, volvemos. Adelante. Adelante. ¿Verdad? Nos contó 2 millones de celulares y que celulares pues ya dejados de uso para sacarles piezas y nos pagarían por cada uno de los celulares que habían salido de uso, pues X, o sea, según la marca, según la fecha, según el modelo, ya teníamos todas unas tarifas que nos pagaban. Sobre en el proyecto y se recogieron en todas las escuelas de la de la gente que tiene celulares en esas, ya no usaban, no sé qué, iban allá y luego lo recogíamos. Hicimos los trámites de aduana porque la empresa que nos lo compraba estaba fuera del país. Y no conseguimos autorización para vender esa chatarra tecnológica, la que para Venezuela era chatarra, pero para nosotros hubiera sido una fuente de ingresos. También ese proyecto pues no cuajó, a pesar de que tuvimos un buen apoyo de una de las funcionando apoyo de, bueno, pues entonces otra de las cosas que descubrimos. Hermano, disculpe, ¿podría repetir el inicio del proyecto sobre la telefonía? Que lo perdimos un poco en cuanto al audio. Los datos que dio, que cómo inició el proyecto. Sí, bueno, una de las empresas telefónicas que funcionaba en el país nos informaron que cada año 2 millones de los celulares se dejaban de usar para cambiar esas fuera del país que compraban esos celulares para extraerle piezas y recursos y por eso nos pagaban, de acuerdo
al equipo, la emisión, el año, el modelo, etc. Y cada uno tenía su precio y ya pues, lo que teníamos que hacer era enviárselos. Y bueno, y así fue, y tuvimos incluso algún salón de clase lleno hasta metro 80 de celulares y de cajas, que al final pues tuvimos que descartarlos porque no pudimos exportarlos. Porque pues, para exportar bueno, tienes que pasar por unos procedimientos que no pudimos sortearlos. ¿Sí? O sea que ahí, en todo esto, pues se va aprendiendo. Entonces, hay proyectos iniciativas que son muy buenas, pero hay pues es un lugar donde no. Y al mismo tiempo, pues hay otras cosas que se aprenden. O sea, conseguimos una gran solidaridad en todas las seccionales para tener las cajas donde se iban a depositar aquellos teléfonos, etc. Claro, eso también, cuando luego pues vas a dar cuenta del resultado, pues al final la cuenta del resultado es que mira que no hemos podido exportar y al final pues los tenemos aquí y no sabemos qué hacer con ellos, ¿sí? Pero hay otras cosas que la con la estamos en la BEC sabiendo todo el Hermano, ¿me oye? Sí, sí, te oigo. Okay. Muy bien. Adelante. Yo creo que en lugar de sentarse a ver qué nos da, qué nos ofrece, pues nosotros como ABEG o como centro educativo, le vamos a la empresa a decir, mire, nosotros le vamos a proporcionar formas prácticas, concretas, de que su empresa realice una labor de responsabilidad social en la comunidad. ¿Sí? Entonces, ya entramos como socios. ¿Sí? Entonces, no es que la empresa es el quien nos financie, no, no, no. O sea, entramos conjuntamente en un programa de la empresa en el que nosotros, haciendo lo que sabemos hacer, le ofrecemos a la empresa unos resultados. Y esos resultados pues, pueden ser de creación de un equipo deportivo de básquet en la comunidad. Le ofrecemos los espacios que tenemos en el colegio para que la empresa pueda realizar jornadas de formación con la comunidad. Entonces, esa sinergia, ese trabajar en sociedad, creo que es un aporte muy grande que la BEC está recibiendo. Y cuando digo la BEC, me estoy refiriendo a pues, los colegios en particular. Por ejemplo, me ha tocado ser testigo de un colegio que está en Barquisimeto, ¿sí? Que tenía una canchita a pleno sol en el colegio y lograron a través de uno de estos proyectos
a tener la misma canchita, bien organizada y con un acceso adicional para la comunidad local. Entonces, el colegio usaba la cancha en horario escolar y en horario extraescolar la cancha estaba abierta a la comunidad local, social, que la utilizaba para entrenamientos, para reuniones, para cantidad de cosas. Entonces, la escuela, a través de ese proyecto, se abrió a la comunidad, ¿sí? Entonces, eso es una ganancia para todo el mundo, para todo el que ha hecho algún apoyo o algún aporte para que eso se dé, ¿sí? Entonces, ¿qué ofrece la BEC y los colegios ante pues, una empresa que quiere tener responsabilidad social? Es que a veces las empresas no consiguen dónde. Bueno, yo creo que la empresa, haciendo lo que tiene que hacer, ya está cumpliendo su responsabilidad social, ¿sí? Ah, cualquier empresa, haciendo bien su trabajo, atendiendo bien a los clientes, asegurando a los suplidores su gestión, tratando bien al personal que trabaja. O sea, ya hay una responsabilidad social muy grande. O sea, no podemos pensar que la empresa es un fascineroso que hay que sacarle alguna platica por ahí porque no, o sea, la empresa como tal, yo normalmente, más que empresarios, prefiero hablar de emprendedores, ¿sí? Y un emprendedor en un país como Venezuela, pues es un héroe hoy día, ¿sí? Y lo que es fundamentalmente para lo que ha sido la empresa, ahí es donde está. Al mismo tiempo está el concepto de la responsabilidad social, ¿no? Que es que donde estás implantado, pues la comunidad tiene que notar que hay una empresa ahí, ¿sí? Bien. Pues, ¿qué ofrece la BEC? Pues, primero, una cercanía con las comunidades. El hecho de que uno trabaje con poblaciones de estudiantes, pues al mismo tiempo esas poblaciones pues vienen de una comunidad, ¿sí? Entonces hay una cercanía. Luego, en general, hay una gestión honesta, ¿sí? Y en eso, pues, la oficina de proyectos ha sido como eh, muy, muy, muy aseguradora, ¿sí? O sea, si tú recibes esto, es para esto y tienes que luego entregar cuentas. Y también, pues, garantizamos que las cuentas se entreguen. Y cuando tú entregas las cuentas a la persona que te lo da y entregas cuenta a la comunidad en la que estás inserto, mm, pues tienes pues una solvencia, vamos a decir así, social que permite que tenga las puertas abiertas para otras ayudas y otros convenimientos. Y luego, pues hay unas plataformas comprometidas. Un colegio no es una persona que se ha reunido o un grupo de personas que se reunieron un fin de semana y luego más nunca se han visto. O sea, los colegios pues tienen una trayectoria, llevan ahí años, mmm, están supervisados por la BEC, por el Ministerio de Educación, por la misma comunidad, por la sociedad de padres. O sea, que son unas plataformas que no son, pues, aves de paso. Y también eso a las empresas, pues, valoran eso, porque luego también a sus accionistas y a la gente que los está, pues, manteniendo, haciendo que eso funcione, pues quieren que no se entregue así el dinero perdido, ¿no? ¿Sí? A ver, bueno. Bueno, lo que estaba diciendo, al socio se le ofrece una habilidad destinataria concreta, un saber hacer, una permanencia en el tiempo
y una honestidad en el manejo de los recursos, ¿sí? O sea, un interlocutor serio, ¿sí? Que pues a veces no es fácil encontrar interlocutores serios que entiendan que la responsabilidad tiene que ver con lo que la misma palabra dice. Responsabilidad es con la capacidad de responder. Y eso quiere decir que hay una interlocución, ¿sí? O sea, yo respondo a alguien que me está hablando. Entonces, si tengo responsabilidad, quiere decir que estoy en la capacidad de dar una respuesta, ¿sí? Y eso, pues, es una de las cosas que hemos buscado, tanto desde la oficina de proyectos como desde cada centro, que exista. ¿Mm? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado como ABEC? Cada uno de los centros ha ganado diferente, ¿no? Pero sí, yo he anotado algunas cosas que pudiera como decirlas, ¿no? De los colegios. Sean más amplios, ¿sí? Porque a veces el colegio se convierte o se puede reducir a dar clases. Y eso es una visión muy reducida de la educación. O sea, la educación tiene que eh, ir a también cambiar la sociedad. O sea, y trabajar en generar modelos de ser, modelos de convivir, modelos de relacionarse y de plantearte cómo vives en tu propia comunidad. Sí. Entonces, eso no se puede hacer solo dando clases. Entonces, con estos proyectos, pues esa posibilidad de que los servicios sean más amplios se da. Por lo tanto, pues se amplía el concepto de educación, ¿no? Se vinculan personas de la comunidad en el hecho educativo. Se empodera a las de los planteles, otorgándoles más autonomía en sus entornos particulares. Claro, empoderar supone que tienes más responsabilidad. Y entonces también tu comunidad que diriges, que acompañas, que lideras, pues también crece. Y si todo el tema de los proyectos se comparte en la comunidad, entonces la comunidad crece mucho, ¿sí? Se visibilizan pues con responsabilidades concretas y auditadas a las comunidades educativas. O sea, si una comunidad educativa está recibiendo, por ejemplo, un taller de computación, fueron los primeros proyectos así que hicimos. Bueno, yo me acuerdo en un colegio del estado Lara que ponía sus talleres al servicio de 7 escuelas nacionales y estadales. El colegio era de la ABEC y los talleres eran de un colegio de la ABEC. Entonces, pues propusimos que desde ese colegio se recogieran en una propaganda que hizo una compañía de detergentes, que la escuela venían en unos cartones, en unas cajas de cartón, parte de arriba. Cuantas más etiquetas conseguía un colegio, pues el que más etiquetas consiguiera, le daban o le otorgaban un laboratorio de computación.
¿sí? 10, 12 máquinas que podían servir. Entonces, esta escuela les dijo a las 7 escuelas, si conseguimos ese laboratorio de computación, las 7 escuelas van a tener acceso a ese taller de computación. Y todas las etiquetas que ustedes consigan desde las 7 escuelas, las vamos a presentar como de una sola escuela, ¿sí? Entonces, eso llevó a que la gente dijera, sí, estamos recogiendo aquí, para allá, pero allá sabemos que vamos a tener un taller y unos profesores que nos van a atender a nosotros, ¿sí? Entonces, eso es repartir las responsabilidades, ¿sí? Y al mismo tiempo que esa escuela esté bien, que solo va a atender a sus propios alumnos. Eso hizo que ese laboratorio pues tuviera un calendario de uso que ni te cuento. O sea, poquitas escuelas han tenido un calendario de uso semanal como aquella escuela, ¿sí? O sea que cuando empiezas a entrar en este mundo de relacionarte con otra gente, pues también como que se te abre la cabeza o se te abren las ideas y eso es empoderarse, ¿sí? Porque sabes que en la medida en que te muevas en ese mundo, en la medida en que logres otros aliados, pues vas a conseguir pues, mejores condiciones, ¿no? Bueno, eso, mm, por ejemplo, otra de las cosas que se ha ganado es que se entiende el plantel como parte de la comunidad. En algún tiempo vivimos, eso te lo digo de cuando yo estuve al frente, pues veíamos algunos colegios que estaban como muy dentro, solo atender a los alumnos, solo en el horario escolar, solo en el calendario escolar y como que toda esa infraestructura social, educativa, todo ese capital sin uso, pues se estaba desperdiciando. Entonces, pues con esto de los proyectos, siento que se dio un impulso a que los colegios dieran más comunidades. Con todo el riesgo que eso supone en un ambiente en donde hay una impunidad total ante pues eso que te de ingresos no deseados a la comunidad, al plantel, a robos, a todas esas situaciones que pues no se desean, ¿no? Pero hay que equilibrar, o sea, siempre no hay nada que es puro, por decirlo así, o sea, todo tiene sus convenientes, sus inconvenientes y hay que buscar dentro de esa tensión para atender pues, todos los flancos posibles, ¿no? Bueno, yo he hablado mucho, ahora quiero que me hagas algunas preguntas, así yo he tratado de responder pues algunas cosas así un poco de memoria, pero si hay alguna intención así más propia para tu estudio, pues con mucho gusto. Bueno, realmente todo esto que nos ha descrito es muy importante y ha sido muy preciso pues, en todos los elementos que ha introducido y me llama mucho la atención en especial lo último, que cuando recopila todo cómo se amplía la visión de educación y todo lo que gana la escuela o el sector educativo a partir de estos proyectos. Entonces me parece muy importante esto porque ya nos da claridad sobre la importancia y el valor que tienen estas experiencias, ¿no? Sí, sí me gustaría si pudiera ahondar un poco más en cómo recibe la comunidad y cómo se involucra desde el punto de vista vivencial y, con los proyectos, con el desarrollo de los proyectos desde el inicio hasta el cierre, que pudiera compartir con nosotros sobre esto. Incluso es válido anécdotas, es válido alguna referencia que nos pueda hacer
conocer un poco ya desde el punto de vista también incluso emotivo o afectivo por parte de la comunidad educativa con estos procesos de diseño y ejecución de los talleres. Bueno, yo el año pasado visité una escuela en el estado Lara, ¿sí? Bueno, me tocó visitar muchas escuelas porque tenía como responsabilidad pues la animación de los centros La Salle en Venezuela. Y claro, con los sueldos que está pagando el tabulador de sueldos, de salarios del Ministerio de Educación, que es el que tienen los colegios del convenio, pues son salarios de hambre, ya, salarios de esclavitud. Y a uno le da como cierta cosita, ¿no? Estar acompañando y sosteniendo centros en donde solo funcionan a base de salarios que no dan para vivir. Y eso pues es una responsabilidad también del que tiene la responsabilidad. Entonces a veces uno piensa si no más útil decir pues cerramos el colegio porque no podemos de esa manera avalar un régimen de trato laboral tratando como esclavos a la gente que debían tener un trato más digno. Eso le pega mucho a uno, le pega mucho. Y bueno, ¿y cómo encontramos otras salidas? Bueno, hay de todo, hay de todo. Hay escuelas que se quedan esperando al patriarca Abraham. O sea, a ver cómo les llega. Y entonces creen que tú eres el patriarca Abraham, ¿sí? Pero resulta que el patriarca Abraham pues es otro más de esa lista de gente que está viviendo pues con un sueldo de miseria. O otros pues juegan a ver si consiguen pues un tío Mac que le resuelva. Es decir, a ver si en algún país del mundo hay alguna institución que se acuerde de nuestro colegio y nos mande una remesita, ¿sí? Pero resulta que en esa remesa pues son 80 empleados en un solo colegio, por ejemplo, ¿sí? Y entonces te dicen, ay, entonces, ¿y nuestra remesita de dónde viene? Y entonces tú empiezas a buscar en Google o en Wikipedia o en el tarot y no consigues, ¿sí? No consigues el MAC que te financies. Pero hay otros que se mueven y dicen, oye, nosotros aquí, pues somos, tanto es así que las familias no han sacado a ninguno de los hijos del colegio. Entonces, las familias ven que aquí se está atendiendo a sus hijos y estarían dispuestas a aportar algo para que los docentes, en lugar de estar en la miseria, estén en una miseria un poquito más vivible. Y entonces los mismos representantes en algunos sitios se han organizado y desde sus posibilidades pues están aportando. Bueno, pues en este plantel de Lara que visité, hablando con el director, me dice, mira, Antón, aquí hemos conseguido 2 alianzas. Y digo, ¡ay, qué bueno! Eso me suena bonito. Y a ver, ¿y de qué se trata? Pues aquí los padres que son productores de comida, en un sector, en un caserío de Sanare, concretamente en el estado Lara, los padres se han comprometido a hacer un almuerzo para todo el personal de la escuela todos los días.
Ahí no era el PAE o no, no, no. Ellos se comprometen y entonces han habilitado unas personas que organizan que todos los días en esa escuela, todos los que están trabajando ahí, tienen un almuerzo. Y me decían, Antón, no te puedes imaginar la asistencia que tenemos del personal. Aquí no falta nadie. Y le digo, pero no, es que ¿quién se va a perder el comedor? Bueno, también los alumnos tienen ahí comedor. El comedor de los alumnos depende del PAE, pero el comedor de los trabajadores depende de las familias. Y le digo, bueno, tú me has hablado de alianzas, esta es una, que me parece muy buena. Bueno, pues los taxistas, o sea, el transporte de nuestros trabajadores lo están asumiendo las empresas de transporte de Sanare. ¿Y eso cómo hacen? Le pregunté. Y me dicen, bueno, a mí me traen aquí todos los meses un número de personas que necesitan transporte desde Sanare hasta la escuela. Entonces, por transporte no me falta nadie. Y que también, o sea, el poquito sueldo que la gente recibe, si lo tienen que pagar en los transportes y en la alimentación, pues les queda menos, ¿no? Entonces, mira, qué interesante. Bueno, eso solo nace cuando ha habido una escuela que ha estado montada en cuestión de alianza, de proyectos, de escuela, fue construida por los mismos representantes, que es cosas mayores, ¿no? ¿Sí? También basados en un proyecto en que consiguieron el dinero para pagar los materiales, pero toda la mano de obra de la escuela fue realizada por los representantes en callapas. De un fin de semana avanzaban un poco, otro fin de semana avanzaban otro, y ahí estaba toda la comunidad sintiendo que, bueno, pues que la escuela era de ellos. No es que, no, eso es del gobierno, eso no es de nadie, eso hay, no, 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 no. O sea, tiene eh, eh, una, una, personalidad propia, ¿no? Bueno, eso es uno. Hay otra escuela que también que está en Caracas, en La Vega, hay una escuela que se llama Canaima, que pues sería también bonito que si no la has visitado, pues pudieras llegarte allá. Que tienen un historial muy bonito de responsabilidad social y involucramiento de la comunidad en la atención a los muchachos de una manera diferente. O sea que son como escuelas, claro, hay otras, por ejemplo, Todo Fe y Alegría, pues tiene incluso su equipo de trabajo, de apoyo, de presentar proyectos, pues también pues tienen una experiencia muy interesante y muy valiosa, de la cual pues podemos todos aprender. ¿Sí? Sí, terminó con esta parte. Bueno, pues sí, o sea, luego pueden ir saliendo algunas otras cosas. Luego me pediste que hiciera como una reflexión, ¿no? Ya, la ABEC lleva, pues creo que 75 años en el país, ¿sí? Y en el año 90 se hizo un aporte, se toman unas decisiones interesantes
después de todo un proceso de acercamiento a la educación popular, que tuvo su origen con lo que supuso las reflexiones del Vaticano II en la Iglesia. ¿Sí? A veces eso debe mencionar la educación católica. Entonces, el mundo católico en los años 60, pues tuvieron una oportunidad muy grande de renovación que cristalizó en el Concilio Vaticano II. Luego, en América Latina, pues en la conferencia episcopal, en la Asamblea Episcopal de Medellín, en el año 68. Entonces, a partir de ahí hubo un mundo de reflexión, de nuevas experiencias, de acercamiento al mundo rural, a comunidades suburbanas, en fin, un movimiento muy bonito de atención a la educación técnica, a la educación para el trabajo. Ahí surge pues, la PEP, está en ese momento también, Fundación La Salle, todas las escuelas técnicas de los salesianos. Es decir, empiezan a tener no un valor así como residual, sino un valor céntrico, ¿no? Y nuclear de la educación. Y todo eso fue llevando a que pues toda educación, pues alguien tiene que financiarla, ¿sí? Y el Estado, a nivel nacional y a nivel regional, pues iban apoyando. Por ejemplo, hubo escuelas que tenían 6 maestros nacionales, 3 estadales y 2 municipales. Y la secretaria la pagaba el Consejo Municipal. Ya, cosas de esas, ¿sí? Han funcionado. Y entonces, cada escuela, pues dentro de los recursos que había en la zona, pues trataba de ver a ver cómo recibía los apoyos para poder servir a la comunidad. Bueno, en el año 1990 terminó todo un proceso de búsquedas de que esos apoyos tuvieran como mayor regularidad y estuvieran mejor entendidos dentro del presupuesto nacional, no como unos apoyos que hoy te doy y mañana te los quito, sino que tuvieran una permanencia. Y eso, al final, cristalizó en lo que fue el convenio entre el Ministerio de Educación y la Asociación Venezolana de Educación Católica. Y eso fue un logro grandísimo, grandísimo. Y una de las condiciones era que las escuelas que recibían un apoyo del Ministerio de Educación no podían tener sus trabajadores mayores sueldos que los que tenían el Ministerio de Educación, cuando en aquel entonces no cobraban ni la mitad. Bueno, dentro de la educación católica hubo gente que pues proponíamos, estamos de acuerdo, claro que estamos de acuerdo, pero ni mejores ni peores. O sea, lo de ni mejores estaba en la firma, pero en el discurso empezamos a hablar de que ni mejores ni peores, es decir, vamos a estar con el mismo tabulador de los del Ministerio de Educación. Y también con la misma jubilación cuando ya hayas cumplido el tiempo. O sea, esos eran como dos demandas que teníamos. Bueno, la primera se logró plenamente y la segunda pues está ahí todavía, se ha logrado en algunas posibilidades, pero no está todavía. Bueno, claro, ahora cuando los tabuladores que tiene el Ministerio de Educación para su personal, pues dan vergüenza, ¿sí? Pues estamos ahí
muy limitados. Claro, el convenio es una bendición, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues es una... O sea, te aseguran, y al tener gente asegurada, pues ayuda a que la gente no se movilice para conseguir sus cosas, ¿sí? Porque ya como que eso es así y entonces no tenemos por qué andar viendo para otros lados, ¿sí? Entonces, hay el peligro de que te achantes y pierdas ya, pierdas como la iniciativa de buscar mejoras para tu colegio, ¿sí? Eso hay que pensarlo, sí, y trabajarlo en la asociación de que ya pues, el convenio no te asegura todo, entonces tú tienes que buscar otros caminos, ¿sí? Si quieres seguir vivo. Eso siento yo que se está haciendo y la B como tal está promocionando que cada colegio y la asociación, por ejemplo, ahora la asociación ha hecho pues, unos convenios con, por ejemplo, con UNICEF y, y están incluso sirviendo para que UNICEF pueda beneficiar a algunos colegios aún del mismo Ministerio de Educación, ¿sí? O sea, está haciendo una plataforma para atender no solo a los colegios de AB, sino también a otros colegios de otras zonas que están muy necesitadas y la AB está sirviendo de intermediadora. Es decir, que se están buscando otras formas, ¿sí? No siempre pues son formas que sirvan a todos, pero bueno, si a una gente y la está atendida a su programa, pues están siendo acompañadas. ¿Eh? Pero pensando siempre que esto no es para siempre. En otro momento, pues hay que encontrar otras alternativas. Luego, otra cosa que me hace reflexionar es que las sociedades, o sea, yo por ejemplo, a veces he ido visitando y pregunto, ¿y esa escuela que está ahí es una escuela, verdad? Y me dice, sí, sí, ¿y esa escuela? ¿Y de quién es esa escuela? Y a veces te dicen, ah, pues no sé, no, eso es del gobierno. Igual también a ti te ha sucedido eso es del gobierno. Y no entendemos que eso es del gobierno, mm, eso es nuestro, porque el gobierno como tal no está para tener escuelas. O sea, el gobierno es para cuidar las escuelas que son de la comunidad, ¿sí? Son una escuela los laboratorios. Lo mismo está pasando con la Universidad Central. Ya. Es una universidad pública y al mismo tiempo eh, eh, está sometida a robos permanentes. La no pública quiere decir, es como una plaza pública. Quiere decir que es una plaza de todos, ¿ya? Que todos tenemos que cuidarla, todos tenemos la posibilidad de utilizarla, de pasar un rato allá, de reunirnos, de que no haya diferencias entre que unos son dueños de la plaza y otros pues somos alquilados de la plaza. No, no, o sea, es una plaza pública. Entonces, la escuela pública es una escuela nuestra. Entonces, si yo veo que soy un vecino y veo que están asaltando una escuela, pues tengo que buscar la manera de decir a esa gente, oye, pero que eso no es de ustedes, todo nos estás quitando a nosotros y a nuestros hijos el poder estudiar, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con la escuela privada, que son las escuelas que son de la B, pues es una escuela que tiene alguien que es el propietario, pero el propietario lo que tiene que hacer es garantizar que eso esté al servicio del pueblo, ¿sí? No es pues no sé, alguien que tiene mucha plata o mucho dinero y pone eso ahí para que la gente le pueda ir sacando poco a poco a pedazos y pueda hacer jirones
O sea, la educación pública es una educación a la que todos pues tenemos derecho y al mismo tiempo pues, la cuidamos y ponemos, por ejemplo, en nuestras escuelas, pues se ve gente que se agacha a recoger un papel que está en el pasillo y lo lleva a la papelera. Y tú eso lo haces en una plaza pública y la gente te mira raro. Porque dice, bueno, no, hasta que venga el señor de la limpieza, pues ese papel va a quedar ahí. ¿Sí? Y uno, pues si es mía esa plaza, pues yo trato de que esté limpia. Entonces, ese concepto de lo público, ¿no? Creo que tenemos que trabajar mucho. Tenemos que trabajar mucho. Porque si la comunidad siente que la escuela es propia porque la puedo utilizar, porque me puedo servir de ella, porque puedo tener una reunión de vecinos en el patio o en un salón o en la cancha. O sea, ahí yo sí creo que tenemos que ir todos, ¿no? O sea, en la BEC y en la escuela pública también, que lo público es una cosa, pues, muy sagrada. O sea, es de todos, está al servicio de... Es igual que un hospital, o sea, un hospital... si la salud depende de que el hospital esté en funcionamiento, ¿cómo voy a desvalijarlo? ¿Sí? Entonces, yo sí creo que hay un trabajo cultural que hacer y, y sabiendo que eso es algo importante, pues yo sí creo que tenemos que trabajar para que eso pues se vaya produciendo. Eso no se da automáticamente, no se da automáticamente. En la medida en que tú das participación y das facilidades de que la gente se responsabilice, pues poco a poco pues va a sentir, no lo va a sentir, lo va a vivir. Y una vez que lo viva, pues se va dando cuenta de que, oye, pues esto es mío también y yo lo tengo que cuidar y mis hijos también y entonces pues la responsabilidad social tiene mayor alcance. ¿Y crees que estos proyectos han contribuido en este concepto? Sí creo que han contribuido, sí, porque mm, las comunidades se han sentido como privilegiadas que haya alguien externo al colegio que lo haya visto como una comunidad que vale la pena apoyarla. Entonces, cuando tú a una gente le dices, oye, contamos con ustedes, ¿sí? Entonces, valoran lo que tienen y valoran lo que hacen. Y en cuanto a la visión de las empresas, ¿qué podría compartir con nosotros respecto de esa visión que tienen las empresas al apoyar a las escuelas? Bueno, hay empresas que tienen la educación dentro de sus objetivos, ¿no? Pero bueno, la empresa nace por un emprendimiento de alguien que, bueno, que ve que está dando un servicio que no existe en la comunidad o que lo puede hacer mejor de lo que hay. Y en esto pues hay empresarios, bueno, por ejemplo, estos empresarios que te digo yo que de ese colegio de Lara, pues son empresarios que cultivan y cosechan, ¿ya? Y al mismo tiempo saben que la escuela a la que están asistiendo sus hijos, sus nietos y sus vecinos, pues necesita que están mejor en los trabajos. Interesante, porque pudieran decir, a mí no me interesa eso, ¿sí? Pero entienden que su trabajo tiene una misión social, que no es solo producir alimentos,
sino es producir alimentos y además que los hijos de nuestra comunidad estén bien atendidos en la escuela. Y resulta que en esa escuela, en ese caserío hay 2 escuelas y apoyan a una escuela y no a la otra. ¿Sí? Entonces, también los apoyos de las empresas también ayudan a evaluar hacia rendimientos, hacia resultados de las escuelas. O sea, si una escuela socialmente los que la utilizan ven que funciona, que tiene resultados, la empresa prefiere apoyar a una que tiene resultados, ¿sí? Sin descuidar áreas en las que cuando no hay resultados, pues hacen un gesto de esperanza y apoyan algo porque saben que a partir de ahí va a cambiar la situación, ¿sí? Entonces, las empresas, por ejemplo, ha habido bancos, ¿sí? Ha habido bancos que han apoyado mucho, ¿sí? Y también ha habido legislaciones en las que había una cantidad de dinero que pues, el Estado para fiscalmente, o sea, no son cuestiones de fiscalidad, sino para fiscales que, por ejemplo, había en un momento unos aportes de las empresas destinadas a la investigación y al desarrollo. Entonces, ahí había empresas que decían, bueno, a mí me interesa que haya un desarrollo en la investigación de la producción de peces, ¿sí? Entonces, financiaban proyectos de investigación que iban orientados a la producción de peces en piscicultura, ¿sí? La empresa financiaba investigadores que valoraban. Luego todo eso, el gobierno lo agarró para los proyectos que el gobierno decía sí o decía no. Entonces ahí entramos un poquito ya en la discrecionalidad del funcionario que a este proyecto dice que sí y a este proyecto dice que no. Y a veces pues se mezclan intereses partidistas y políticos que pues a unos apoyan, a otros no, y es un criterio de evaluación fundamental. Bueno, las empresas en este momento pues no están teniendo beneficios como para ser muy generosos, además de pagar pues empleos e impuestos, ¿no? Entonces, se está notando la crisis que estamos viviendo, tanto en la educación, pues también en las empresas se está viviendo. Pero bueno, dentro de eso hay empresas que siguen apoyando y en la medida que nos unamos, se diversifican las formas de pensar. Cuando tú estás con otra persona, cómo ves a otra persona, cómo esa otra persona te abre y te dice, bueno, ¿y ustedes por qué no investigan por este lado? Porque por ahí parece que, bueno, pues eso es importante, es muy importante, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues yo siento que cada colegio en particular, a no ser que esté liderado por gente pues muy hecha para adelante, pues bastante tiene con el hecho educativo que
que estar inventando otras cosas, ¿sí? Pero bueno, aquí se cumple un poquito aquello de que o inventamos o erramos, ¿no? Sí, sí, y el hecho de que una escuela esté inventando le está transmitiendo a todos los estudiantes, a toda la sociedad que está en contacto, que eso de estar inventando es parte de la vida, ¿sí? Y yo creo que las sociedades avanzan a partir de algunos inventores o algunos que se atreven a ver que las cosas pueden ser de diferente manera. Exacto. Tenía dos preguntitas más para ya ir cerrando la conversación, porque bueno, tampoco lo queremos ocupar tanto tiempo y en todo caso pudiéramos quizás tener otra conversación más adelante. Una que, ¿cómo visualiza la receptividad de los alumnos o el involucramiento de los alumnos en estos procesos, en estos proyectos? Sabemos que los niños son inocentes y están en un proceso de formación, pero si tiene alguna referencia de cómo ellos se involucran, Sí, sí, sí. sería genial. Bueno, sí, sí. A ver, bueno, los muchachos se involucran que, que les llega algo nuevo, ¿sí? Y, por ejemplo, hay proyectos en los que pues no se requiere que luego sean usuarios responsables de, bueno, pues de lo que el colegio les ofrece, ¿no? Y hay otros en los que los alumnos pues se involucran mm, invitando a sus familiares a la participación en las cosas del colegio, ¿sí? Yo te contaba aquel proyecto de recoger las tapas de las cajas de cartón de una marca de detergente. Ahí se involucraron los muchachos, ahí sí, ahí te venían con la suya, la del vecino, la de todos los de su cuadra que recogían. Y bueno, sabemos que esa era una forma de marketing de la empresa, pero bueno, luego pues, tuvimos ese taller al que acudían pues 7 escuelas para beneficiarse de él. Entonces, en la medida en que vean que el beneficio, ¿no? El beneficio que reciben y luego se sientan responsables. Yo sí creo que por ahí, cuando es algo adicional a lo ordinario del colegio, pues hay fuentes y formas de que, si bien no todos, pues puede ser, por ejemplo, los muchachos más mayores que están más al tanto del proyecto. Los muchachos más jóvenes, pues ven que en la escuela hay un movimiento distinto y así, pero no se involucran demasiado. Si al final Pero yo sí, sí creo que la comunidad sí se involucra más, ¿eh? Eso sí estoy seguro. quizás Sí. es algo a largo plazo, ¿no? Que ellos hacen la reflexión más a largo plazo. Bueno, a largo plazo, pues depende cómo va el país, ¿no? Cómo va el país. En la medida en que pues vayamos organizando las comunidades, o sea, yo siento que eh, las comunidades tienen que apoyar más a los colegios, ¿sí? Hay un concepto de que el Estado es el que tiene que resolver todo y sin hacer mm, caer en la cuenta de qué entendemos cuando hablamos de Estado. Porque una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno.
Y una cosa es el gobierno y otra cosa son los gobernantes. Entonces, si todo lo metemos en el mismo saco, pues es como te decía antes de la escuela, ¿no? Eso, pues bueno, hasta que el Estado resuelva, pero no nos damos cuenta que yo soy parte del Estado. Yo soy parte de la nación. Yo soy parte de esta comunidad. Y esta comunidad también yo la comparto. En la medida en que mi comunidad y las instalaciones que tiene funcionen mejor y sus servidores están mejor atendidos, pues yo mismo, mi familia y mi gente pues van a estar mejor atendidas. Ya. Por ahí yo sí creo que hay que ir trabajando. ¿Hasta cuándo la gente va a seguir pensando que el Estado me tiene que resolver todo? Pues no sé. No sé cuándo lo obvio se va a hacer rutina, ¿sí? Rutina mental. ¿Sí? Porque si tú ves que lo que dice es, si es lo que es, pues estás entrando en una que no vas a encontrar. Y bueno, ahí hay que ver a largo plazo, ahí uno ve que tanto la educación como la empresa somos parte de una sociedad en la que todos tenemos que involucrarnos en encontrar salidas. ¿Me oye? Y sé que la situación y el mundo está muy tenso y no es fácil, pero nadie nos dijo al entrar en el tema educativo que la cosa iba a ser fácil, ¿sí? Que sí es muy importante y es muy necesaria, pues también lo es, ¿sí? Y bueno, tenemos que organizarnos y darnos apoyo unos a otros para hacer el servicio posible. Le perdí el audio por 5 segundos. La última frase que dijo no lo pude escuchar bien. Bueno, en situaciones difíciles, pues tenemos que unirnos todos, ¿sí? Educación, empresas, educación privada, educación pública, gremios. ¿Sí? Exactamente. Bueno, muchas gracias por todo lo que ha compartido conmigo hoy. Cuando tengamos lista la investigación, el resultado, se lo haremos llegar. Y también me gustaría seguir en contacto para cualquier otra información que requieran, que se requiera, porque realmente para mí ha sido muy fructífera esta conversación, porque, bueno, no solamente ha traído la información de la vivencia, sino que además se ve su proceso reflexivo durante todas las experiencias que vivió con la BEC y sigue viviendo, porque se ve el nexo que todavía tiene con ella y con los proyectos especiales y con las escuelas. Entonces, bueno, gracias, seguimos en contacto y de mi parte, bueno, aparte ya el agradecimiento expresado, podemos dar por cerrada la conversación. Si quiere agregar algo más o mencionar algún aspecto. Bueno, agradecerte también de poder conversar y dejar un poco la experiencia que uno ha vivido, que, bueno, que se pueda sistematizar por otra gente y que pueda servir para avanzar en lo que los siguientes pues tienen que ir haciendo. Entonces, a veces cuando uno pues va creciendo en edad, pues siente que, bueno, pues ya lo que uno hizo ahí se quedó, pero bueno, si uno puede echar el cuento y hay gente que le escuche, que tenga la paciencia de escuchar también,
pues, las generaciones tenemos que irnos también eh, apoyándonos, ¿sí? Y uno ve pues que hay la gente nueva que está tomando el testigo y esta carrera pues no tiene fin. No es una carrera de relevos que tiene 4 rondas, sino no, o sea, es una carrera que luego viene la siguiente generación y llega con todo el entusiasmo y con todas las ganas de comerse el mundo y bueno, y chévere, chévere que lo haya, ¿sí? Entonces, en la medida que la experiencia de uno pueda servir para alimentar un poco esa nueva generación, pues encantado de la vida. Muchas gracias también por este rato que hemos conversado. Bueno, entonces nos despedimos por los momentos y que siga teniendo una buena tarde. Muy bien. Y saludas a Reina de mi parte, que creo que es la que te ha puesto en contacto conmigo. Sí, ¿Sí? fue Reina, exactamente. Mucho Muy gusto. bien. Bueno, fue todo un gusto. Que siga Vale. una feliz tarde. Hasta luego. Igualmente. Chao.